Vintage, un podcast sobre el pasado en el presente. Pasa y toma asiento, porque hoy vamos a viajar al pasado, hablando de... la animación tradicional en las películas clásicas de Disney. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se grabó Blancanieves en 1937? En esta parada de hoy vamos a hablar sobre el oficio del animador en estas décadas y sobre curiosidades de los clásicos del archiconocido estudio de animación. Bien, es posible que ahora mismo os estéis preguntando, ¿un episodio sobre Disney? No pega mucho en un podcast que habla sobre temas que abarcan las décadas de los 40 a los 60. Pues bien, precisamente en esta parada quiero que viajemos juntos a conocer curiosidades entre bambalinas de la primera película de animación de este archiconocido estudio de grabación. Y también, de paso, mirar a través de la ventana del tiempo el oficio de la animación tradicional en los dibujos. Ahora estamos acostumbrados a ver animaciones por ordenador, pero en aquella época todo era un trabajo manual por parte de los animadores. Es un hecho que Disney ha ido evolucionando las historias que nos narra a la par que la sociedad también lo ha hecho. Ahora puede escandalizarnos una de estas películas clásicas por los clichés que arrastra, pero en su momento eran todo un reflejo de otros tiempos. ¿Qué me decís? ¿Viajamos a los estudios Disney y sus clásicos más conocidos de estas décadas? Particularmente, es un placer zambullirme en el encanto y la belleza de una precisión por aquel entonces despoblada de ordenadores. Blancanieves llegó al gran público en 1937 para cambiar la animación para siempre. La gran idea de Walt Disney fue dotar a esta primera película y también a sus siguientes, por supuesto, de una tercera dimensión. Para ello, creó una máquina de filmar multiplanos que permitía la obtención de hasta 5 dibujos en un solo plano, con una técnica que no sería superada hasta la llegada de los efectos especiales por ordenador. Su otra baza fue el uso del Technicolor. Blancanieves y los 7 enanitos se convertía así en uno de los primeros films realizados con este procedimiento. Parte del éxito de esta película y de otros clásicos como Pinocho o Bambi fue utilizar modelos reales. No sé por qué, pero me encanta ver esas fotos donde se inmortalizó a las modelos actuando o bailando junto a los animadores que los dibujaban. Transmiten la esencia, yo creo ya, de una profesión clásica perdida en cierto sentido. Hoy sería más probable ver un actor lleno de electrodos y una máquina captando cada micromovimiento o microexpresión facial que, en un abrir y cerrar de ojos, ya ha sido captada y procesada por el ordenador. No solo pisaban los estudios modelos humanos, sino también animales. Los animadores podían captar así los detalles y sutilezas de sus movimientos. Como vemos, no todo era, pues, fruto de la imaginación de los animadores. En este sentido, son muy curiosos los referentes humanos que dieron lugar a los míticos personajes que hoy llamamos de los clásicos Disney.
Por ejemplo, Marge Champion, entonces conocida como Marjorie Belcher, una bailarina jovencísima que por entonces estaba casada con Art Babbitt, el creador de Goofy. Pues ella sería la que daría vida a Blancanieves. Y posteriormente sería también el hada azul de Pinocho y también estuvo presente en Fantasía, con el papel del hipopótamo danzarín. Y bien, ¿qué me decís de la madrastra de Blancanieves? ¿En quién se inspiraron? Pues bien, según he podido encontrar buceando por los datos de aquella época, los animadores acabaron tomando el rostro de Joan Crawford, por entonces una de las estrellas con más carácter de Hollywood, cuyos rasgos fueron a su vez combinados con los de Greta Garbo, Marlene Dietrich y Gail Sodengard. Bien, y si hacemos un recorrido por otros personajes archiconocidos de nuestro imaginario de otras películas clásicas, por ejemplo, encontramos a Maléfica. La modelo fue Eleanor Audley. Ella sirvió de modelo también a la madrastra de Cenicienta y además a las dos las dobló. Aurora, Cenicienta y Anita de 101 Dálmatas cobraron vida gracias a Helen Stanley. Otro de los clásicos que a mí particularmente me encantan es Alicia en el País de las Maravillas. Pues bien, dato curioso, Alicia comparte también modelo con Wendy de Peter Pan, Catherine Beaumont. Bien, otro personaje curioso, además de la película de Peter Pan, Campanilla. Pues bien, fue Margaret Kerry, que además, esto sí que me pareció muy curioso cuando lo encontré, puso voz a 48 personajes. A veces, las correspondencias entre los personajes Disney y sus modelos en la vida real son como poco inquietantes. Cuentan el caso de Bobby Driscoll, que fue el joven que dio vida o que inspiró a los animadores a Peter Pan. Además, también lo dobló. Resulta que este joven se había hecho famoso como una estrella infantil a mediados de los años 40, gracias principalmente a películas como Canción del Sur. Pues bien, cuando la pubertad llegó a visitar a nuestro pequeño Peter Pan, parece ser que su carrera se truncó, iniciándose así un trágico declive que, posteriormente y trágicamente le llevó a prisión primero y después a una temprana muerte por sobredosis cuando tan solo contaba con 31 años. Y si de príncipes va la cosa, tenemos en el papel del increíble príncipe azul de La Bella Durmiente a Ed Kemper. Y si pensamos en otra de las películas clásicas de las primeras de los estudios, nos viene a la mente El libro de la selva. Pues bien, Bruce Reiderman posó y dio voz al mítico Mowgli. Y seguro que si os gusta Disney, ahora por redes sociales, que cada X tiempo empiezan a circular esos artículos de más contemporáneos, ¿no? Que comparan a los personajes más contemporáneos con en quién se inspiraron. Pues bien, más recientes podemos decir Tom Cruise para Aladdin, ¿no? O Sherry Stoner como Ariel y Bella. Sé que es difícil, ahora que estamos hablando de los modelos y cómo los tomaron de referencia los animadores, poder imaginarlo. Por eso, en la página web del Club Vintage, del cual es este podcast, La Vida Vintage pertenece a este club, podéis encontrar en el artículo que pertenece a este podcast un montón de imágenes de este sentido. Hemos hecho una recopilación para que, a la vez que estáis escuchando este podcast,
podáis ponéroslas y sumergiros en todo este imaginario y en todo este proceso que utilizaban los animadores con las modelos. Bien, ahora pasamos a otra pregunta. ¿Cómo se hizo técnicamente o cómo se hacían las animaciones tradicionales de dibujos de Disney? Blancanieves y su historia acabaría ostentando el título de la primera película de animación. Nunca antes nadie había hecho nada igual. Una película de 90 minutos cuyos protagonistas serían dibujos animados. A Walt Disney, creerme, más de una vez le llegaron a llamar loco. Pero sinceramente, bendita locura la de Walt Disney y la de todos sus compañeros animadores, porque nos trajeron ya un clásico difícil de borrar de nuestra historia. Y es que Blancanieves fue la primera película de muchas cosas. Fue la primera película animada en usar la técnica de dibujo en acetato, que luego pasaremos a explicar un poco más el proceso. También fue la primera película animada en Technicolor y además el primer éxito comercial de la factoría Disney que daría pie a muchos otros. Dos años después del estreno de Blancanieves y los 7 enanitos, Disney publicó el documental How Walt Disney Cartoons Are Made. Os lo recomiendo, también hemos puesto el link en el post y nos introduce en todo este arduo proceso de la elaboración de la película. La escritura del guión, el dibujo de escenas o secuencias animadas, el proceso de pintar a mano los 250.000 acetatos que conforman la película, que además, otro dato curioso, solían estar pintados por mujeres. Todo este proceso de pintar, solían hacerlo siempre mujeres. ¿Cómo era el proceso de animación en los inicios? Y particularmente, ¿cómo trabajaban en Blancanieves y los demás clásicos que la sucedieron? Pues bien, a continuación y de manera sintética voy a desgranar las etapas que desarrollaban dentro del estudio para elaborar una película de animación. Primero, la ideación del concepto, el storyboard y los inspirational arts, también conocidos como concept arts. Después, en una segunda fase, grababan las voces. Después entraba ya el proceso del dibujo. Los animadores comenzaban a esbozar en papel, en esta fase es en papel, las diferentes secuencias, ¿no? Los diferentes dibujos que conforman luego las diferentes secuencias. Y estos dibujos posteriormente eran limpiados. La siguiente fase era la de entintado y pintado. Una vez que los dibujos que forman la animación estaban claros, las mujeres eran las encargadas de entintar y pintar esos dibujos en los acetatos, siempre pintándolos por la parte trasera. Existía también una figura, los mezcladores de color, que se encargaban de, precisamente, mezclar los colores identificativos de cada personaje, velando así porque fueran los mismos a lo largo de todo el proceso de trabajo. Hay imágenes muy curiosas en las que se ven a las chicas esperando, a las mujeres, esperando, ¿no?, a que los mezcladores de colores les dieran esos colores para continuar pintando sus secuencias. Posteriormente, en la siguiente etapa, se trabajaban los fondos. Luego, tras los fondos, llegaba la fotografía. Era lo último. Se fotografía cada dibujo con una cámara especial a 24 fotogramas por segundo, creando así la ilusión de movimiento. Como ves, todo un trabajo minucioso y manual que hoy ha sido sustituido por la animación de ordenador. ¿Recuerdas lo que sentiste cuando oíste la noticia de que Disney no haría más películas de dibujos? Dejando a un lado los guiones,